Dios los bendiga, soy el hermano Fernando, el hermano Martín. Dios los bendiga. Somos de la Iglesia de Cristo Remanente, Ministerio Ebenezer. Y hoy vamos a hablar un tema que causa mucha polémica y muchas dudas entre los cristianos. ¿Qué es la santidad? ¿Cómo se adquiere la santidad? ¿Cómo podemos perder la santidad? ¿Y qué es la gracia? ¿Cómo obtenemos la gracia? ¿Y qué ventaja tenemos de esa gracia, verdad? Amén, hermano. Fíjese, hermano Martín, que en la Biblia cada vez que se menciona la palabra santidad causa como que muchos problemas, porque muchas personas piensan que orando van a ser santos. Muchas personas piensan que estar ayunando, estar orando, estar yendo a la iglesia, ya por ese simple hecho son santos. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de eso? ¿Qué piensa usted acerca de eso, hermano? ¿Cómo una persona puede decir yo soy santo o no soy santo? Hermano, el ser un santo es apartándonos para Dios, ¿verdad? Y caminar conforme a Dios caminó cuando vino el Señor Jesucristo, caminó en la tierra. Así es como nosotros deberíamos de portarnos al ser santos. Así es. No podemos hacer lo que antes hacíamos. Y al ser escogidos por Dios para hacer su voluntad, debemos de caminar con una cierta, en un buen camino, olvidarnos de nuestro pasado, olvidarnos de todo lo que, de todos nuestros afanes que teníamos en el mundo anterior. Fíjese, hermano, que la palabra santidad es bien interesante porque significa apartarse o ser apartado. Amén. Eso es la palabra santidad. Entonces, prácticamente el ser santo es que tú te apartas para Dios. Amén. Y eso ya te hace santo. Amén, hermano, así viene escrito en... Pero fíjese que hay algo bien interesante. Vemos que en la Biblia hay dos tipos de santidad y quisiera platicar con usted acerca de eso hoy. Amén. Fíjese que hay una santidad que es una santidad imputada, que te la dan sin necesidad de hacer nada. Bueno, sí, hay algo que tienes que hacer y es aceptar al Señor Jesucristo. Amén. Y luego hay otra santidad que vemos en la Biblia que es una santidad progresiva, que la vamos alcanzando en este camino. Fíjese que es bien interesante, hermano, porque Pablo, cuando le habla a la iglesia de Corintios, se refiere a ellos como santos. Pero vemos que en la iglesia de Corintios había un problema bien delicado. Le decía que eran santos, pero vemos de que en la iglesia de Corintios había un joven que estaba cometiendo incesto, que se estaba metiendo con la esposa de su padre. Y aún así Pablo dice que oraba por esa persona, por ese santo, ¿para qué? Para que su cuerpo fuera destruido con tal de que su espíritu fuera salvado. Eso está muy interesante, hermano. Está muy interesante ese tema, hermano. Entonces, ¿de qué dependerá la santidad? ¿De qué dependerá la santidad? Pues, la santidad será... ¿Cómo la tenemos? Yo creo que lo acaba de decir, ¿no? Es progresiva. Nosotros tenemos que ir progresando en nuestra santidad. Ir dejando el pasado, todo lo que nos estorbaba para llegar a ser santos, o para por lo menos que Dios nos mirara, ¿verdad? Algo que nos estorbaba, eso es tener que dejarlo para que nosotros sigamos progresando en esa santidad y lleguemos a la estatura de Cristo, ¿verdad? Fíjese, hermano, que, amén, tiene razón. Como vimos al principio, hay dos tipos de santidad. Fíjese que según 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, amén, alma y cuerpo. Entonces vemos que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, y desde ahí es donde podemos ver la santidad. Cuando nosotros nos acercamos al Señor Jesucristo, Él ya nos hace santos. Porque dice la Biblia que en el momento en que nosotros lo recibimos, el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo vienen a habitar en nosotros. Amén. Ya están con nosotros en ese momento, en el que nosotros creemos que Jesucristo es nuestro Señor, su Espíritu viene a nuestra vida, su Amén. Espíritu viene a nosotros. Amén. Y entonces nos llama santos. Pero, ¿qué seremos santos? Es santo nuestro espíritu. Nuestro espíritu ya se santificó. Acuérdense, somos espíritu, alma y cuerpo. Sí. Cuando aceptamos al Señor Jesucristo, el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo llegan a nosotros, llegan a nuestro espíritu. Y lo que se santificó es nuestro espíritu, que dice la Biblia que antes estaba muerto en nuestros delitos y pecados. Perdón, hermano. Es por eso que Pablo a los de Corintios les decía
santos. Así es, porque eran santos en el Espíritu. Ya habían aceptado a nuestro Señor Jesucristo, y es por eso que ya Pablo lo llamaba santos, aunque la carne todavía seguía pecando, ¿no? Aunque la carne todavía seguía pecando. Efectivamente, esa es la santidad imputada que todos tenemos. Pero ahora lo que nosotros tenemos que avanzar es en la siguiente santidad, que ahora es la santidad del alma. Amén. Y en la santidad del alma, esa ya es progresiva. Y como la Biblia lo menciona, en el original la palabra santidad significa ser apartado o apartarse de él. O apartarse de él. Sí, entonces, amén. para poder avanzar en esa santidad que es el alma, uno se necesita apartar del pecado. Apartarse del pecado. Como dice la Biblia, que tenemos que soltar la vana manera de vivir heredada de nuestros padres. Pues sí, pues yo traigo un versículo Por favor. En el libro de Primera de Pedro 1:14, que así dice: para la gloria de nuestro Padre amado, ¿verdad? Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Entonces es como nosotros debemos de ir santificándonos, ¿no? No estando en la ignorancia, sino abriéndonos a que debemos de caminar santificándonos día a día, porque nosotros somos ya apartados de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre amado, y el Espíritu Santo es el que nos va a ir todos los días cambiando esa manera de pensar, esa manera de actuar en la maldad, ¿verdad? Y nosotros debemos irnos santificando por medio del Espíritu Santo, que es el que nos va a dar la pauta, o para redarguir, o para instruirnos en lo que estemos mal nosotros, ¿verdad? Así es, pero lo que se va a ir santificando ahora, hay que quedar claro, es el alma. Es el alma. Amén. Es el alma. Es el alma, hermano. El espíritu, nuestro espíritu se santificó en el momento que aceptamos al Señor Jesucristo. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer, como usted dice, por medio del conocimiento, de la sabiduría, que nos vamos a ir apartando del mal, lo que se va a ir santificando es el alma. Sí. Entonces, que quede bien claro, hay dos tipos de santidad: una santidad imputada y una santidad progresiva. La santidad imputada es la que recibe el Espíritu. Tú eres santo en el momento que aceptaste al Señor Jesucristo, pero ojo, tu espíritu es santo. Ahora, en este camino, lo que tienes que ir santificando es tu alma. Y para poder hacer eso, uno tiene que ir apartándose del mal. Amén. Es por eso que hay tantos versículos que dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Sí, amén. Así es como se vence al pecado, así es como se vence a las tentaciones. Otro versículo que dice: huid de las tentaciones, ¿verdad? Sí, amén. Entonces, vemos que es un camino de santidad en el que a uno se le presenta la oportunidad de pecar, pero uno mejor dice: mejor no lo hago, mejor me aparto. Sí. Y así es como uno se va volviendo santo. Porque yo le pregunto, hermano, ¿será una persona santa que se la pasa orando, se la pasa ayunando? Y no me malinterpreten, no digo que orar y ayunar es malo, háganlo, es de mucha bendición. Amén. Pero ¿será que eso lleva a la santidad? Pues, suponiendo que esa persona ora y ayuna, pero sigue haciendo todo lo malo. No, pues no. O sea, hay que ayunar, hay Amén. que orar, pero también hay que dejar lo malo. O sea, santificarnos, ir cambiando lo malo y ir metiendo lo bueno, para que así nosotros podamos santificarnos. Porque nada sirve que te metas a tu cuarto en lo secreto, le ores al Padre que está en secreto, pero si sigues haciendo lo malo, el Padre no te va a recompensar en público, jamás. Amén. Además, hermano, mire, yo creo que no tendría caso pues ir al culto los domingos y ya con eso como que nuestra conciencia se calma de que ya estamos bien con Dios, pero el resto de la semana vivimos una vida como cualquier otra, que no hay diferencia entre un cristiano y alguien que no conoce de Dios. O sea, yo creo que la santidad se tiene que ir reflejando en tu vida. Sí, en la vida de cada persona. Tiene que ir reflejando en tu vida, cambiando tu forma de ser. Pues como dice la Biblia, con el arrepentimiento. Y el arrepentimiento viene de la palabra griega metanoia, que significa cambio de mente. Amén. Te tiene que ir cambiando la mentalidad, la actitud, que se vea que te estás santificando. ¿Y cómo se va a demostrar eso? Que ya estás pensando diferente. Que tienes los mismos problemas de siempre, los mismos problemas que te mandan a lavar trastes si no quieres, que dejas la tapa del baño abierta, los mismos problemas de siempre, pero ahora la diferencia es que
tienes una actitud diferente ahora. Amén. De que en tu trabajo te regañan y tú siempre te exasperas. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora tienes una actitud diferente, te apartaste. Ya no contestas, ¿no? A veces Se volvió santo. Sí, uno a veces contesta en el trabajo, en la casa, donde sea, pero ya cuando uno ya se está apartando, uno ya se abstiene a veces de, ay, hoy ya no voy a contestar porque, pues sí, obviamente, entonces los frutos que estoy dando en Dios, en la santificación, pues no son frutos dignos de arrepentimiento. Así ¿verdad? es, así es. Entonces vemos que la santidad es algo bien interesante, porque vemos que en el mundo cristiano hay muchas personas que se creen santas, nada más porque se las pasan metidas en la iglesia, porque se las pasan en su casa orando, porque se la pasan ayunando, se la pasan leyendo la palabra, y amén, es una bendición, admiro a las personas que hacen eso, pero tiene que verse reflejado en su vida. La señora que dice chismes, que ya no chismee más, aquel que decía mentiras, que ya no mienta más, aquel que era fornicario, que ya no fornique más, aquel que veía pornografía, que deje la pornografía, aquel que tenía una mente lasciva, que deje la lasciva. Amén. Y así es como la persona se va a ir santificando. Se va a ir limpiando, va a tener un cambio de mente. Así es, porque la santificación al final, tu alma se tiene que apartar de lo malo, porque es santificación del alma la que estamos buscando ahorita. Y en el alma es donde están los pensamientos, la voluntad y las emociones. Entonces, qué interesante, porque entonces lo que se tiene que ir santificando es la mente, la voluntad y las emociones, porque eso es el alma, amados hermanos. Bien interesante, ¿verdad? Súper interesante este tema. Entonces, como conclusión, hay dos tipos de santidad: la santidad imputada y la santidad progresiva. La imputada es la que recibimos cuando el Señor Jesucristo viene a nuestra vida. Cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo. Y la progresiva es la del alma. Amén. La de nuestros pensamientos, voluntad y emociones. Amén, hermano. Y la única forma en que una persona puede obtener eso es a través de algo que se llama gracia. Gracias. Un regalo inmerecido. Aleluya. Es un regalo inmerecido. Porque aquí viene el secreto. Usted que ha estado tratando de dejar vicios, que ha estado tratando de dejar pecados y que nada más no puede por su propia voluntad, yo le quiero decir de que la única forma de dejar eso, la única forma de alcanzar esa santidad es a través de algo glorioso que se llama gracia. Y la gracia es un regalo inmerecido. O sea, hermano Martín, no sé si usted lo ve, imagínese, Dios está interesado en limpiar nuestra vida, limpiar nuestra alma. Pero hasta eso, las fuerzas para poder dejar de hacer eso, Dios nos da las fuerzas. Ni siquiera son nuestras propias fuerzas, no, vienen de Dios. Exactamente. Y vienen por gracia. Vienen por gracia. Ya que gracia es un regalo inmerecido. Merecido. Sí. Por eso dice en el libro de Juan 3:16, dice que de tal manera amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso no nos lo merecemos, eso nos lo dio por gracia, no porque nosotros nos lo merezcamos y digamos, Dios nos lo mandó por nosotros, porque somos unos hijos. No, ¿quién? Nosotros no éramos buenos, ni somos buenos, pero Dios en su infinita gracia mandó a su Hijo para que seamos salvados del pecado. Algo bien interesante. Fíjese que la gracia como tal es un regalo inmerecido. Sí, es algo que no te costó. Y la salvación así viene. La salvación viene por gracia. Por gracia. Pero ojo, aquí viene el secreto. La gracia es un misterio. Porque mire, la salvación, muchos dicen que es gratis. Pero yo le pregunto, ¿será gratis, hermano? No, es gratis para nosotros. Pero alguien tuvo que pagar por ella. Amén. Y el que pagó por ella fue Jesucristo. Sí, fue en la cruz. La salvación fue gratis para nosotros, pero nada en la vida es gratis. Nada. A nosotros nos llegó gratis, pero el que pagó por ella fue Jesucristo. Jesucristo, nuestro Señor. Así es. Y ahora, regresando al tema, ¿por qué hablamos de la gracia? Porque como vimos, la gracia es un regalo inmerecido. Y como estamos hablando de la santidad, para que una persona pueda alcanzar esa santidad del alma de la que ya vimos, necesita la verdad, mucha fuerza de voluntad, necesita decisión, necesita, pero un poder sobrenatural del Espíritu Santo para poder cambiar. Sí, amén. Porque si fuera tan fácil,
muchos de nosotros anteriormente estábamos en el mundo, estábamos en vicios, queríamos dejarlo y no podíamos. O usted, ¿cuántas veces ha querido dejar un pecado y nada más no puede? ¿Cuántas veces usted se ha encerrado y ha tomado la decisión y decir, yo voy a dejar este pecado y no puede dejarlo? Hay muchas personas que tratan de dejar el alcohol, no pueden, tratan de dejar el cigarro, no pueden, tratan de dejar la pornografía, no pueden, tratan de dejar cualquier vicio, no pueden, tratan de dejar la ira, no pueden. ¿Saben por qué no pueden? Porque no tenemos la fuerza nosotros. Ahí es cuando viene el Espíritu Santo a nuestra vida, que nos conduce a la santidad. Y el Espíritu Santo nos da la fuerza para que nosotros podamos hacerlo. Pero ahora, yo le pregunto, ¿qué necesitaremos nosotros para que el Espíritu Santo nos dé esa fuerza? Pedirle de su gracia. Pedir. Que nos dé esa fuerza por gracia. Decirle, ¿sabes qué, Espíritu Santo? Derrama de tu gracia en mí. Dame ese regalo inmerecido. ¿Qué me vas a dar que no merezco? Dame la fuerza para salir adelante de esto y santificarme para mi amado que ya viene pronto. Amén. Porque dice la palabra, ¿no? Dice, pedid y se os dará. Así es. Pero si nosotros no hablamos, jamás Dios nos va a escuchar. Tenemos que clamar a Él y pedirle. Por eso dice en el libro de Jeremías 33:3, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas nuevas y ocultas que jamás tú habías conocido. Subido el corazón del hombre. Entonces necesitamos clamar, pedirle, dice la palabra, pedid y se os dará, ¿verdad? Tocad y se os abrirá. Pero si nosotros no buscamos esa ayuda de nuestro Señor Padre, amado Dios Todopoderoso, pues nosotros no vamos a encontrar jamás la calle, no vamos a encontrar nada que nos pueda salvar. Así es, lo que necesitamos nosotros para alcanzar esa santidad progresiva del alma, definitivamente es la gracia de Dios, la gracia del Espíritu Santo. La gracia es la que nos va, es la que nos va a dar esas fuerzas. Mire, lo que necesitamos es fuerza para salir de eso, pero esa fuerza nosotros no la tenemos. No. Necesitamos que Dios nos las dé. ¿Y qué necesitamos hacer para que Dios nos las dé? La verdad es que es por gracia, es un regalo inmerecido. Por gracia, pero lo único que tenemos que hacer es apelar a Dios por esa gracia. Sí, exactamente, hermano. Yo le quería decir que sí se puede tener esa voluntad de Dios, ¿verdad? Esas fuerzas de Dios. De Dios. Pero siempre y cuando nosotros aceptemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro único Salvador, aceptándolo a Él, entonces de Él va a derramar esa gracia y ese poder para que nosotros podamos pedirle todo lo que nosotros necesitemos cambiar en la vida para poder ser unas personas dignas de servirle al Señor. Así es, y créame, hermano, como usted lo dice, Él derrama un poder sobrenatural que, híjole, los que lo han experimentado han sabido de que Dios transforma vidas. Amén. Transforma vidas por completo. Amén, hermano. Y pues bueno, hermano Martín, vamos a dejarlo hasta aquí. Dios lo bendiga. Igualmente. Que el Señor lo bendiga. Dios los bendiga. Estamos pendientes. Por favor, escríbanos sus dudas, escríbanos sus mensajes. Si tienen alguna pregunta, algún cuestionamiento, con mucho amor vamos a tratar de responder. Que el Señor los bendiga. Somos de la Iglesia de Cristo Remanente, Ministerios Ebenecer. Estamos ubicados en El Marqués, en La Piedad, Prolongación Corregidora. Que el Señor los bendiga. Dios los bendiga.